Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevamente, soy el profesor Barragán Javier de análisis de las acciones motoras. Ahí he visto que hubo un problema con el video y por otro lado, la semana pasada yo estuve con cuadro de dengue. No sé si les avisaron, creo que teníamos presencial, no pude concurrir al instituto. Ya estoy finalizando la recuperación, así que como nos quedan un par de clases otra vez que son eh, asincrónicas, vamos a hacer un nuevo comienzo, así que voy a grabar este video otra vez y les voy a dejar el link. Le pido por favor si al encargado que me envíe un mensaje al teléfono para tomar un contacto un poco más fluido, porque el campus me es bastante engorroso. Entonces, vamos a- a grabar esta primera parte otra vez y si puedo les voy a dejar ya la guía de estudio. ¿Mm? Bueno, muy bien. Análisis de las acciones motoras. Antes esta materia se llamaba biomecánica o antes se llamaba análisis del movimiento. Bueno, todo lo mismo. Importa los contenidos, importa lo que vamos a ver durante todo el año, que lo vamos a especificar mejor junto con los exámenes y bibliografía y demás cuando nos veamos en forma presencial. Pero vamos arrancando con esto para que ya tengan contenido, ¿sí? Entonces, un poco, vamos a tratar de entender cómo se analiza un gesto motor. Ese va a ser el objetivo a fin de año. Por ejemplo, ustedes van a hacer un lanzamiento, van a hacer una sentadilla y van a tener que identificar varios parámetros para poder analizar el gesto motor. ¿Mm? Bien, entonces, un poco lo que rige eso es el estudio biomecánico del cuerpo, en el cual rápidamente vamos a ir avanzando con esto, en el que la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los sistemas biológicos desde el punto de vista mecánico. O sea, es la biología aplicada a la mecánica. ¿Mm? Dentro de la actividad física y del deporte, el concepto de biomecánica se define como la ciencia que estudia el movimiento del ser humano y las fuerzas que lo generan. Lo vamos a ver especificar un poco mejor esto, donde hablamos de la cinemática y la cinética, que son las fuerzas externas y las internas que generan el movimiento. Entonces vamos a definir que la biomecánica un poco es la aplicación de la biología a la mecánica. Y como tiene dos ramas, una parte es la biología, ¿sí? Y otra parte es la mecánica. Eh, entonces se combina un poco toda la parte de ingeniería, anatomía y fisiología. Entonces, la mecánica, que es la parte de la física que estudia los movimientos, los describe la causa del movimiento y la evolución del cuerpo durante ese movimiento. ¿Sí? Vamos a especificar un poco después esto. Porque una cosa es lo que genera el movimiento y otra cosa es cómo se comporta el movimiento en sí. Bien. Entonces, dentro de la mecánica vamos a tener distintos comportamientos. Los que más nos va a importar a nosotros ahora es entender la cinemática y la cinética. Pero ustedes entiendan que los cuerpos, la mecánica estudia justamente cómo es el comportamiento de un cuerpo rígido, tanto en la estática como en la dinámica, cómo se deforma un cuerpo y cómo se deforma un fluido. Nosotros dentro del cuerpo tenemos fluidos también, ¿sí? Entonces, hay partes del cuerpo que son más rígidas, partes del cuerpo que son más deformables. Y la cinemática y la cinética, que es sí el concepto que nos importa. Entonces, la estática es la rama de la física que estudia cómo se comporta el cuerpo en equilibrio. Vamos a ver esta situación en el cuerpo muchas veces, lo vamos a explicar después. Y la dinámica
la parte de la física que estudia la relación entre la fuerza que está haciendo y cómo se mueve la caja. ¿Bien? Entonces, la cinemática, rápidamente, la parte de la biomecánica que estudia el movimiento del cuerpo, parte de él y de los implementos deportivos sin tomar en consideración las causas que lo producen. O sea, vamos a describir el movimiento sin importar la causa que produce el movimiento. Entonces, ¿qué vamos a describir del movimiento? El desplazamiento, la distancia, el tiempo, la velocidad en que se mueve y la aceleración, ¿sí? Entonces yo le hago un levantamiento de peso y o hago un salto y voy a describir cuánto tardé, con qué velocidad lo hice, con qué aceleración y cuánto tiempo tardé en saltar o cuántos metros salté o cuán alto salté, ¿sí? Entonces la descripción del movimiento cinemático. La cinética es la otra parte que describe las fuerzas que causan el movimiento. Y este ejemplo es la fuerza muscular. Entonces, la contracción muscular con gasto de energía va a generar el movimiento. Entonces, la cinética estudia la fuerza muscular, por ejemplo, la gravedad, que es otra fuerza que está influyendo sobre los cuerpos, la fricción, la fuerza de rozamiento, ¿no? Son todas fuerzas que tienen que ver con la cinética. Bien, lo mismo, tanto en estática como en dinámica, porque si yo estoy corriendo, puedo tener una fuerza que sea el viento que está impidiendo, está haciendo una fuerza de rozamiento que hace que me impida que yo avance. O lo mismo la natación, ¿sí? Mismo que ahora usan esos trajes para disminuir la fuerza de rozamiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver el concepto de lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Y la eficacia viene referida a la calidad a nivel de resultado alcanzado en función de los objetivos marcados, con independencia del costo. ¿Qué significa esto? Significa que en este dibujito lo que tengo que ver es si esta persona logra levantar la pesa o no la logra. Entonces, con independencia del costo, no me importa cuánto le costó levantarlo, si mucho, si poco, si lo hizo con buen gesto o no. Lo que importa es si lo levantó o no levantó, o no lo levantó, ¿sí? Entonces se estudia el resultado, la eficacia. ¿Fue eficaz o no fue eficaz? Bien. ¿Aprobé o no aprobé el examen? No importa si estudié toda la noche o si vengo estudiando hace una semana y aprendí mucho y no me costó nada. Lo que importa es si aprobé o no aprobé. Esto es lo mismo, ¿sí? En cambio, la eficiencia se define como la relación entre el nivel de resultado, si lo logré o no lo logré, y el costo que ha supuesto esa actividad, ¿sí? Entonces, estudié toda la noche, aprobé, pero al otro día me quedo 2 días con sueño, con resaca. Ese es el costo, ¿sí? En cambio, si estudié hace una semana, aprobé sin gastar energía, aprendí mucho y me saqué mejor nota. Perfecto, ¿sí? Ese fue el costo. Fue un bajo costo, me explico. El costo que representa una actividad motriz, en este caso, al hacer fuerza, se expresa en una doble vertiente: costo energético, relación con la actividad física desarrollada; costo cognitivo mental, relacionado con el esfuerzo mental. ¿Sí? Entonces, significa que pude levantar la pesa, pero lo pude hacer a un bajo costo. Esto, para la actividad física y para el entrenamiento, tiene una extrema importancia, ¿sí? Porque indica cuánta energía yo voy a gastar en realizar un gesto adecuadamente y ser eficaz. Cuanto menos energía gasto
para que el movimiento sea eficaz, más me conviene, ¿sí? Porque dentro del ámbito deportivo voy a poder repetir ese gesto deportivo con otra vez a bajo costo y lo voy a poder volver a repetir y lo voy a poder volver a repetir y mi rendimiento va a ser muy, muy alto, ¿sí? Entonces, en la eficiencia me importa que yo logro el objetivo, soy eficaz, pero además lo hago a un bajo costo. Gasto muy poca ATP para realizar ese gesto, ¿sí? Y esto es lo que buscamos, que sea eficiencia, porque si es eficiente un movimiento, es eficaz y lo hago a bajo costo, ¿no? En el ámbito del aprendizaje motor, habitualmente es posible identificar una orden secuencial en que el primero, el deportista, alcanza la eficacia. Esto quiere decir que si yo le digo primero, hace un gesto motor, ese gesto motor yo lo que tengo que buscar es que sea eficaz, o sea que lo pueda hacer. Luego, repitiéndolo y progresivamente modificando la técnica, va a hacer que ese gesto sea eficiente. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, para hacer análisis del movimiento, análisis de las acciones motoras, un gesto motor siempre lo vamos a separar y lo vamos a dividir en partes para poder analizarlo, ¿sí? Para llegar a sus principios constitutivos. Para ello se deberá seguir un orden. Más o menos ese orden es que vamos a definir eh, cuál es el movimiento que quiero analizar, por ejemplo, la sentadilla. Luego vamos a hacer una descripción general del gesto, qué es una sentadilla. Luego vamos a hacer una descripción analítica y detallada dividiéndola en fases. Por ejemplo, la sentadilla tiene una fase de ascenso y una fase de descenso. O puedo decir, tiene una posición inicial, media y final. Este es todo el análisis de la acción motora, ¿sí? Luego vamos a hacer una descripción y un estudio funcional de los componentes de los cuerpos. ¿Qué músculos actúan en este movimiento? ¿Qué cadenas musculares? Luego vamos a hacer un análisis de las fuerzas que intervienen, ¿sí? Por ejemplo, las cadenas musculares están en equilibrio, el músculo que se está contrayendo, ¿qué tipo de contracción muscular genera? ¿Excéntrica o concéntrica? ¿Cuál es el músculo agonista? ¿Cuál es el músculo antagonista? ¿Sí? Esa es toda la descripción que vamos a realizar. Y luego, la cinemática, ¿qué movimiento realizó? Flexión, extensión, se trasladó, no se trasladó, cuánto duró. ¿Bien? Esta es una manera de ejemplo, lo que vamos a hacer eh, finalmente cuando analicemos el gesto motor, ¿no? Entonces, para eso vamos rápidamente a definir algunas cosas que tienen que ver con las acciones musculares. ¿Cómo se clasifican las acciones musculares? Podemos clasificar a los músculos como agonista. El músculo agonista es el protagonista del movimiento, ¿sí? Entonces vamos a poner siempre esta acción para que ustedes entiendan que es la flexión de codo, ¿no? Levantar una mancuerna. Bien, el músculo agonista es el que promueve un determinado movimiento, es el protagonista. En este caso, vamos a tener el bíceps como músculo protagonista, ¿sí? O agonista. Luego vamos a tener el antagonista, que es el músculo que realiza la acción contraria a la que está realizando el agonista. En este caso sería el tríceps, el antagonista, porque el bíceps está haciendo la contracción y la flexión, y el bíceps hace en realidad extensión de codo. Entonces, acá el tríceps se está relajando para permitir que el bíceps se contraiga. Si el tríceps no se relajaría, no podía haber este movimiento. Entonces, agonista, bíceps, antagonista, tríceps, que es el que realiza la acción contraria al bíceps. Neutralizador, cuando un músculo neutraliza a otro cuya acción no es deseada en el movimiento en cuestión, ¿sí?
en el codo y en el brazo hay un montón de músculos que realizan varias funciones. Por ejemplo, el supinador largo es un músculo que hace flexión de codo, pero también hace supinación. Entonces, ese músculo supinador largo va a colaborar con, eh, con la flexión de codo, y a ese lo vamos a llamar sinergista, que es el músculo que colabora con el movimiento principal, o sea, colabora con el agonista, ¿sí? Y entonces, como decía, va a haber un montón de músculos que no van a realizar una acción, eh, van a neutralizar, perdón, distintas funciones que no se van a activar para que se pueda realizar la flexión de codo. ¿No? Esos serían los músculos neutralizadores. Entonces, dentro de la flexión de codo va a haber otros músculos que no se van a activar, van a neutralizar distintas funciones para que se pueda llevar a cabo solo la flexión de codo. Y los músculos fijadores son músculos que fijan articulaciones o regiones, mantienen las posiciones óseas para que otros músculos puedan desarrollar una función. ¿Sí? Por ejemplo, hay músculos fijadores en el hombro para que se pueda realizar la flexión de codo. ¿Sí? Remarco sobre todo lo de sinergista porque aquí no está. Entonces, agonista es el protagonista de la acción, el antagonista es el que realiza la acción contraria y los sinergistas son los que ayudan a las agonistas. ¿Sí? Bien, los tipos de acción muscular. Ahora, vamos a tener distintos tipos de acción muscular que se clasifican en contracción isotónica, que vamos a definir estas dos nada más, que es la concéntrica y la excéntrica, la contracción isométrica, por otro lado, y la isocinesia. Bien, entonces acá ustedes ven tres ejemplos. Muy bien. Vamos al primero, que es la contracción, vamos a perdón, al B, que es la contracción concéntrica. ¿Qué es una contracción concéntrica? Imagínense, todo el mundo levantó una mancuerna e hizo la flexión de codo. Ahí hubo movimiento, ¿sí? Quiere decir que la muñeca, que el antebrazo se acerca al brazo. Muy bien. Se contrae el músculo bíceps tiene dos puntos de inserción, uno acá arriba y otro acá abajo en el radio. Entonces, estos puntos de inserción se acercan. El músculo se contrae, se hace más gordito en este sector del vientre muscular y se produce la contracción concéntrica. O sea, técnicamente una contracción concéntrica se produce cuando los puntos de inserción de un músculo se acercan. Bien, una contracción excéntrica es cuando los puntos de inserción se alejan. Esto sería yo bajo la pesa y se va. Una contracción isométrica es cuando los puntos de inserción de el bíceps ni se acercan ni se alejan, sino que se quedan fijos, por lo cual no hay movimiento. Eso es una contracción isométrica. Bien, vamos al último. El último es la isocinesia, donde ustedes ven que aquí hay movimiento en general, pero hay una cosa que está fija y hay una cosa que es variable. Lo que está fijo es la carga, porque esto pesa siempre 5 kilos, ¿sí? En cambio, yo puedo levantar la pesa o bajar la pesa con distinta velocidad. Lo puedo hacer más rápido o lo puedo hacer más lento. Muy bien. Entonces, en la isocinesia es un tipo de entrenamiento moderno que utiliza la fuerza, se usa mucho en rehabilitación, también, que comenzó en los años 60-70 y es una contracción máxima a velocidad constante, ¿sí? Con toda la gama del mundo. Significa que, como les decía, en este tipo de contracción lo que está constante es la carga,
En cambio, en la isocinesia, lo que está constante es la velocidad. Yo voy a programar en esta computadora que tiene un software una determinada velocidad de ejecución, ¿sí? Y lo que tengo que realizar justamente es el movimiento a esa velocidad. Si lo hago más lento, la carga se disminuye. Y si lo hago más rápido, la carga se aumenta. En definitiva, para lograr el objetivo de que el movimiento sea lo más siempre programado en ciclos por segundo, en grados por segundo, perdón, para que tenga siempre la misma ejecución de velocidad. O sea, lo que es fijo acá es la velocidad. ¿Mm? Muy bien. Vamos a la última parte, que es la introducción de la pliometría, para luego ver más en detalle la base neurofisiológica de la pliometría. ¿La pliometría qué es? Es, son distintos ejercicios que se utilizan en el entrenamiento de fuerza, eh, donde yo utilizo movimientos veloces e intensos, como pueden ser, ejemplo, los saltos, que está basado en los saltos y en el desplazamiento, ¿sí? Para aumentar la potencia y la rapidez del deportista. Entonces, el entrenamiento pliométrico se centra en aumentar la fuerza muscular y la explosividad a través de ejercicios pensados para que el ciclo de acortamiento, estiramiento, acortamiento ocurra lo antes posible. ¿Qué significa esto? Los trabajos pliométricos son, en general, trabajos de salto, eh, de desplazamiento, ¿sí? Como dije, que tienden a que el deportista pueda tener mayor velocidad y fuerza, ¿sí? Que pueda cambiar mejor de dirección, que pueda acelerar más eficientemente, ser más explosivo en los movimientos balísticos y más veloz en general y tener más fuerza y más coordinación. ¿Bien? Pero lo importante es entender que la base de la pliometría está dada por la activación muscular que se rige por este ciclo, que es el ciclo estiramiento-acortamiento. Y lo llamamos SEA. Lo importante que se acuerden es esto. La base pliométrica, los ejercicios pliométricos están basados, después vamos a ver ejemplos en la práctica, pero los ejercicios pliométricos están basados en el SEA, ciclo, ciclo, estiramiento, acortamiento. ¿Qué significa esto? Que primero va a haber un estiramiento del músculo y luego un acortamiento en la parte final. El pasaje del estiramiento al acortamiento tiene que ser lo más rápido posible. ¿Mm? Vamos a poner un ejemplo cuando nos veamos en forma presencial. Pero el típico ejemplo es el salto. Supongamos que yo salto de un cubo, estoy parado en un cubo y salto al piso, ¿sí? En el momento que estoy aterrizando en el piso, se está estirando los músculos cuádriceps, por ejemplo, para luego saltar hacia arriba, en donde en ese momento donde estoy saltando, o sea, si yo estoy, vamos a poner el ejemplo otra vez, estoy arriba de un cubo, ¿sí? Y desde el cubo estoy saltando, desde acá arriba, yo caigo al piso, esta es la fase de amortiguación, en esta fase los músculos se estiran para luego ir hacia arriba donde los músculos se acortan, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor en un ejemplo práctico. Entonces, lo que quiero que solamente
se entienda en esta primera aproximación es que la pliometría se basa en el ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Qué quiere decir estiramiento y acortamiento para nosotros? Estiramiento es que el músculo va a entrar en una fase excéntrica, porque recuerden que en la fase excéntrica los puntos de inserción se alejan. Entonces el músculo se estira. Seguido a la fase excéntrica, hay una fase concéntrica muy rápida. Este pasaje de la excentricidad a la concentricidad tiene que ser muy rápido. Donde el músculo se contrae, aquí en la fase concéntrica, los puntos de inserción se acortan, ¿sí? Y se produce el movimiento explosivo. Entonces, como base, los ejercicios pliométricos tienden a generar potencia, rapidez, velocidad y se basan en el ciclo estiramiento-acortamiento, o mejor dicho, donde primero hay una contracción excéntrica seguido de una contracción concéntrica. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos a dejar esta primera parte y luego vamos a continuar con geometría para finalizar con la unidad 1. ¿Sí? Les dejo este video. Creo que la próxima clase también todavía tenemos asincrónico y espero ya vernos en la clase presencial para darles un poco más de información sobre toda la materia. Les dejo un saludo.